que, como ya sabéis, se van a organizar una vez al mes por estudiantes de doctorado normalmente, ¿vale? Y un poco para que todos podamos ver en qué líneas estamos trabajando y haya una mayor interacción, ¿vale? Entonces, bueno, hemos organizado ya los de 2026 gracias a la información que me habéis ido mandando en diciembre. Y bueno, pues el primer seminario corre a cargo de una de nuestros estudiantes de tesis, así que nada, que dejo a Luis, que va a ser el que se encargue de moderar la sesión, ¿vale? De presentar a Blanca y de luego organizar el tema de las preguntas. Así que Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, voy a permitirme presentar la reseña curricular de Blanca. Blanca Pardo de Don Lebún es graduada de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UAM y máster en Nuevos Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su actividad investigadora en el grupo de lípidos bioactivos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL, CICIC, UAM. Actualmente está realizando el doctorado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, financiado con ayuda para la realización de doctorados industriales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su labor investigadora se lleva a cabo en los grupos de investigación InnovaProp y lípidos del CIAL en colaboración con la empresa Microalgae Solutions SL. El objetivo principal de su doctorado es el aprovechamiento de las microalgas como fuentes de compuestos bioactivos para el diseño y desarrollo de nuevos productos de aplicación en el sector nutracéutico y cosmecéutico, concentrándose principalmente en péptidos y lípidos bioactivos. Bueno, te damos la bienvenida, Blanca. Pues muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Entonces, pues puedes iniciar tu presentación. Perfecto, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación al seminario. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí, ahora modo presentación, listo. Vale, que yo no os veo, así que vale, perfecto. Bueno, Adelante. pues como ya me ha presentado el doctor, yo soy Blanca Pardo y a continuación voy a presentar el seminario con título Holobiontes de microalgas como fuente de péptidos bioactivos, evaluación in vitro e in vivo de la protección frente a estrés oxidativo. Bueno, un poco por resumir mi presentación, yo estoy haciendo un doctorado industrial de la Comunidad de Madrid en España. ¿Y esto qué significa? Pues los doctorados industriales son una colaboración entre instituciones públicas, en este caso sería el CSIC, por eso desarrollo gran parte de mis investigaciones experimentales en los grupos de investigación InnovaProtilípidos en el CIAL. Pero por otro lado estamos en colaboración y trabajo para una empresa que se llama Microalgae Solutions, que bueno, el objetivo principal de esta empresa es la producción de holobiontes de microalgas. Holobiontes de microalgas son el cultivo en simbiosis y en la interacción de las microalgas con sus bacterias asociadas. Esta empresa se dedica en concreto a la producción de extractos con aplicación en la industria cosmética. Yo estoy en concreto terminando ya mi último año de doctorado y es por ello que el año pasado realicé mi estancia predoctoral con una duración de 4 meses en la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, bajo la dirección de la doctora Liceaga. Tras esta breve presentación voy a comenzar ya con el tema, con una pequeña introducción sobre qué son las microalgas. Las microalgas son microorganismos unicelulares que realizan la fotosíntesis capturando la luz solar y el CO2 del medio, y las encontramos de manera natural por todo el planeta Tierra, tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Actualmente, hasta más de 200 especies se están utilizando a día de hoy en la industria alimentaria, así como en la industria farmacéutica, para distintas aplicaciones biotecnológicas, así como la producción de suplementos dietéticos o ingredientes alimentarios y también como alimentación animal. Las microalgas presentan numerosas ventajas para su uso en la industria, como que se pueden producir a gran escala, reportándose altos rendimientos de producción de estas biomasas, y además para su cultivo y producción no es necesario utilizar terrenos agrícolas, y algo muy ventajoso es que no es necesario utilizar agua potable, pudiendo utilizar aguas saladas o incluso aguas residuales.
La composición de las microalgas está ampliamente estudiada a día de hoy y se sabe que están formadas por biomoléculas como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, vitaminas y minerales, pigmentos y compuestos fenólicos. En este trabajo nos estamos centrando principalmente en las proteínas. Algunas especies de microalgas presentan hasta un 70% de contenido en proteína y es por ello por lo que se están desarrollando diferentes procesos de extracción para la utilización y la purificación de estas proteínas. No solo son interesantes las proteínas en sí, sino que también se ha visto que a partir de las proteínas se pueden dar lugar a la aparición de diferentes péptidos, que son fragmentos de las proteínas de entre 2 y 30 aminoácidos. Estos péptidos además pueden presentar funciones beneficiosas en la salud de las personas, como por ejemplo actividad antioxidante, antiinflamatoria o antimicrobiana, denominándolos así péptidos bioactivos. Para pasar de estas proteínas a los péptidos es necesario que se den lugar reacciones de hidrólisis de las proteínas. Estas reacciones ocurren de manera natural durante la digestión gastrointestinal cuando ingerimos estas proteínas, pero también se pueden dar lugar, por ejemplo, con el procesado de los alimentos o bien con reacciones de hidrólisis tanto químicas como enzimáticas en la industria. Son las reacciones de hidrólisis enzimáticas la alternativa favorita a día de hoy para la producción de manera sostenible de péptidos bioactivos a partir de estas proteínas. Bien, en este trabajo he estado utilizando una biomasa de microalgas que consiste en un consorcio de holobiontes de microalgas. Esto quiere decir que no he estado trabajando solo con una única especie de microalgas, sino que he trabajado con dos, Chlorella vulgaris y Arthrospira platensis, producidas en la empresa Microalgae Solutions de manera en conjunto. Además, son holobiontes, es decir, que están junto con sus bacterias asociadas interactuando y en simbiosis. Bien, pasando ahora a la metodología de este trabajo, lo primero que se llevó a cabo fue una caracterización de la biomasa en general, determinando el contenido en proteína total, lípidos, carbohidratos, así como la humedad y las cenizas de la biomasa. Una vez se obtuvieron estos resultados y se vio el interesante contenido en proteína que presentaba esta biomasa, se llevó a cabo la extracción de las proteínas contenidas en la biomasa. Esta extracción se llevó en un primer lugar a escala laboratorio y una vez optimizadas las condiciones y evaluados los rendimientos de extracción, se llevó a cabo un escalado a escala planta piloto en las instalaciones de la empresa para evaluar los rendimientos de extracción y también evaluar la viabilidad industrial de este proceso. Este proceso de extracción comenzó con una primera extracción etanólica en la que se puso en contacto a la biomasa con etanol a una concentración de 10 gramos litro y tras lo cual se obtuvieron dos fases, un pellet denominado pellet 1 y un extracto etanólico. El pellet 1 continuó el proceso de extracción con una segunda etapa de extracción acuosa tras la adición de agua. Y tras esta extracción se obtienen dos nuevas fases, un pellet 2 y un extracto acuoso. Finalmente, a este extracto acuoso se le adicionó ácido cítrico hasta disminuir el pH a 3,5 para producir la precipitación isoeléctrica de las proteínas. Tras este proceso se obtuvieron dos nuevas fases, un pellet denominado pellet 3 y un sobrenadante acuoso. Tras evaluar el contenido en proteína de los diferentes pellets obtenidos, se vio que tanto pellet 2 como pellet 3 eran unos extractos muy ricos en proteína y por lo tanto se propuso utilizar estos dos pellets en conjunto para la hidrólisis enzimática de las proteínas ahí contenidas. Antes de realizar la hidrólisis enzimática a nivel experimental en el laboratorio, se llevó a cabo un trabajo previo de bioinformática para la selección de las enzimas de hidrólisis. Para ello, lo que primero se hizo fue la identificación de las proteínas presentes en el extracto proteico, como he dicho anteriormente, pellet 2 más pellet 3. Para esto se hizo realizando una serie de hidrólisis in silico con el programa Rapid Peptide Generator, en el que se probaron varias enzimas de grado alimentario y ampliamente utilizadas en la industria, como son la alcalasa, la bromelaína y la papaína, y la diferente combinación de la alcalasa con estas enzimas en diferente orden. Tras estas hidrólisis in silico se obtuvieron unos péptidos en bruto
que tras una limpieza en la que eliminamos los aminoácidos libres y los péptidos que estaban duplicados, se obtuvieron unos péptidos totales que se llevaron al software Peptide Ranker. Este software nos da una predicción de la probabilidad de un péptido de ser bioactivo. Para ello, otorga a cada una de las secuencias peptídicas una puntuación de entre 0 y 1. En este software nos explican que cuando un péptido obtiene una puntuación mayor o igual a 0,5 ya se podría considerar bioactivo. Sin embargo, aconsejan poner el filtro en la puntuación mayor o igual a 0,8 para eliminar o reducir la tasa de falsos positivos. De esta manera, este es el filtro que utilizamos nosotros para quedarnos con nuestros péptidos bioactivos. Estas secuencias se llevaron a su vez a diferentes bases de datos, en concreto de actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, y nos fijamos en el número de secuencias peptídicas que compartían las 3 bioactividades a la vez. De esta manera, se vio que con la hidrólisis secuencial de alcalasa y bromelaína se obtenía el mayor número de péptidos bioactivos. Se realizó a partir del extracto proteico PLET2 más PLET3. La hidrólisis comenzó con una primera etapa de hidrólisis con alcalasa al 10% enzima sustrato que se realizó durante 1 hora de reacción. Esta hora se decidió en base a trabajos previos en los que se vio que hidrolizando con alcalasa las proteínas de esta biomasa, a pesar de dejar más tiempo esta reacción de hidrólisis, el grado de hidrólisis no aumentaba con el tiempo, por lo tanto, con 1 hora ya fue suficiente. Transcurrida esta hora, se cambiaron las condiciones del medio para hacerlas óptimas para la bromelaína y se adicionó esta segunda enzima, también al 10% enzima sustrato, que se dejó actuar durante un tiempo de 5 horas. Así, el tiempo total de hidrólisis fue de 6 horas, 1 hora de alcalasa seguido de 5 horas de bromelaína. Durante todo el tiempo de la reacción se tomaron diferentes alícuotas, en concreto al tiempo 0, 1, 2, 3 y 6 horas, con el objetivo de monitorizar el transcurso de la reacción. Finalizada la reacción de hidrólisis, se inactivaron las enzimas mediante tratamiento térmico a 100 grados centígrados y tras una centrífuga se obtuvieron 2 fases. Por un lado, un pellet que contenía aquellas proteínas que no habían sido hidrolizadas durante el proceso, así como las enzimas utilizadas para la hidrólisis, y por otro lado, un sobrenadante que está conteniendo los péptidos liberados tras la acción de las enzimas sobre las proteínas. A su vez, este sobrenadante fue llevado a una filtración por un filtro de 1,6 micras y este filtrado sufrió una posterior ultrafiltración por membranas de menos de 3 kilodaltons con el objetivo de quedarnos solo con aquellos péptidos de menor tamaño. Como he dicho anteriormente, durante la hidrólisis se tomaron diferentes alícuotas a diferentes tiempos de la reacción y estas alícuotas fueron caracterizadas. Se caracterizó el contenido en proteína, el grado de hidrólisis, los compuestos fenólicos totales, clorofilas A y B, así como la actividad antioxidante in vitro medida por los métodos ORAC y ABTS. Con todos estos resultados se llevó a la selección, esto llevó a la selección del hidrolizado óptimo, es decir, en qué punto parar la reacción de hidrólisis. Una vez se decidió, se repitió esta hidrólisis hasta ese tiempo determinado y el producto de hidrólisis se filtró y se ultrafiltró, de tal manera que se obtuvo la fracción menor a 3 kilodaltons, de la cual también se determinó la actividad antioxidante in vitro con ORAC y ABTS. Debido a los buenos resultados de actividad antioxidante de esta fracción menor a 3 kilodaltons, se decidió utilizar esta muestra para la evaluación de la protección frente al estrés oxidativo in vivo mediante el modelo animal C. elegans. Este trabajo es parte del trabajo que yo realicé en la estancia predoctoral en la Universidad de Purdue y bueno, a día de hoy me encuentro aquí terminando de hacer algunos experimentos para terminar de completar este trabajo. Bien, para evaluar la protección frente al estrés oxidativo,
La metodología consiste en incubar a los nematodos con la muestra de interés, en este caso la fracción menor a 3 kilodaltons. Y tras una incubación de 24 horas se somete a los nematodos a estrés oxidativo, bien agudo con terbutilo o bien estrés oxidativo crónico con paraquat. Bien, pasando ahora a comentar los resultados más relevantes de este trabajo y comenzando por la caracterización de la biomasa, los resultados reflejan el alto contenido en proteína de alrededor del 50% de esta biomasa. Es por ello que se decidió utilizar esta biomasa para la extracción de las proteínas y su hidrólisis con el objetivo de producir péptidos bioactivos. Recordando un poco lo que fue el proceso de extracción de estas proteínas, nos quedamos con el pellet 2 y el pellet 3, de los cuales se midieron contenido en proteína, así como rendimientos de extracción, tanto a escala laboratorio como a escala de planta piloto para evaluar la viabilidad industrial de este proceso. En cuanto a los rendimientos de extracción a escala laboratorio y piloto de ambos pellets, para el pellet 2 no se observaron diferencias significativas en cuanto a los rendimientos de extracción. Sin embargo, para el pellet 3 sí que se vio una disminución significativa en cuanto al rendimiento de su extracción. Por otro lado, en cuanto al contenido en proteína, para el pellet 2 se vieron diferencias significativas, si bien bastante pequeñas, en cuanto al contenido en proteína a escala laboratorio con respecto a escala planta piloto. Para el pellet 3 no se observaron diferencias significativas en los contenidos en proteína. Teniendo estos resultados de rendimientos de extracción y de contenido en proteína proteico para la hidrólisis. Este extracto proteico en total tenía una proteína de aproximadamente el 55%. Como he dicho anteriormente, durante el transcurso de la hidrólisis se tomaron diferentes alícuotas a diferentes tiempos, a 0, 1, 2, 3 y 6 horas de hidrólisis. Por un lado, en cuanto al contenido en proteína de estos hidrolizados, se observa una importante disminución de este contenido a lo largo del transcurso de la reacción. En cuanto a los compuestos fenólicos totales, se observa un aumento en la primera hora de hidrólisis, sin embargo, este contenido se mantuvo estable a lo largo del resto de la reacción. En cuanto a las clorofilas, tanto A como B, se observó una disminución del contenido a lo largo del transcurso de la reacción. En esta figura se representa la evolución del porcentaje de grado de hidrólisis con respecto al tiempo de hidrólisis. Se observa un aumento significativo del grado de hidrólisis con respecto al tiempo durante todo el transcurso de la reacción. Estos resultados están en concordancia con la disminución del contenido en proteína de estos hidrolizados. En esta otra figura se ha representado la actividad antioxidante obtenida con los modelos in vitro ORAC y ABTS para los distintos hidrolizados. Con ambos métodos se ha demostrado que la actividad antioxidante aumenta durante el transcurso de la reacción, lo cual va en sintonía con el aumento del grado de hidrólisis, así como la disminución del contenido en proteína durante la hidrólisis. Con todos estos resultados, se llevó a cabo la selección del hidrolizado óptimo, que se decidió a las 3 horas de hidrólisis, lo cual significa que la alcalasa estaría hidrolizando durante 1 hora, seguido de una reacción de 2 horas con bromelaína. De esta manera se repitió esta hidrólisis hasta las 3 horas y se filtró y se ultrafiltró para obtener la fracción menor a 3 kilodaltons, de la cual también se evaluó la actividad antioxidante in vitro medida con ORAC y ABTS. Esta actividad dio bastante elevada, si bien es cierto que algo inferior a la obtenida en los hidrolizados previa filtración y ultrafiltración. Sin embargo, esto nos pone de manifiesto que gran parte de la actividad antioxidante demostrada en los hidrolizados previa filtración y ultrafiltración
en concreto un 74 y un 65% para los estudios de ORAC y ABTS respectivamente, se debía en concreto a los péptidos de menor tamaño ahí contenidos. Teniendo en cuenta los buenos resultados para esta fracción menor a 3 kilodaltons, se llevó esta muestra para la evaluación de la protección frente al estrés oxidativo, tanto agudo como crónico. En esta gráfica se recogen los resultados obtenidos para la protección frente al estrés oxidativo agudo. En negro está indicado el control, que son los nematodos sin presencia de la fracción menor a 3 kilodaltons, y luego se evaluaron esta fracción a diferentes concentraciones, 5, 1,25 y 0,3 miligramos mililitro. Se puede observar que el tratamiento o la incubación de los nematodos con la fracción menor a 3 kilodaltons produjo un aumento de la esperanza de vida de los nematodos de hasta 5 horas, lo cual significa un aumento en el 30% de la esperanza de vida de estos nematodos. Por otro lado, en cuanto a la protección frente al estrés oxidativo crónico, en esta gráfica se recogen estos resultados. También son las mismas concentraciones, 5, 1,25 y 0,3 y el control en negro. Aquí se vio que aumentaba la esperanza de vida frente al control, en concreto en un aumento de 2 días para las dos concentraciones más elevadas evaluadas, lo que se traduce en un aumento del 22% de la esperanza de vida de estos nematodos y de 1 día para la concentración más baja probada con respecto al control. Otro parámetro a tener en cuenta en este tipo de ensayos es la tasa de supervivencia media, es decir, cuánto dura la mitad de la población sobreviviendo bajo esas condiciones de estrés oxidativo. Estos resultados nos demostraron que los nematodos en presencia de la fracción menor a 3 kilodaltons probada a las dos concentraciones mayores tenía una tasa de supervivencia media de 6 días que para el caso del control fue de 4 días. Por otro lado, las dos concentraciones mayores evaluadas demostraron diferencias significativas frente al control. Y se vio además que a mayores concentraciones se producía una mayor protección frente al estrés oxidativo crónico en el modelo C. elegans. Pasando ahora a leer las conclusiones más importantes de este trabajo. El proceso de extracción proteica diseñado permite obtener fracciones ricas en proteínas a partir de lobiontes de microalgas, tanto a escala laboratorio como a escala piloto. El proceso de extracción proteica utiliza una metodología reproducible, escalable y económicamente viable. La hidrólisis secuencial de las proteínas con las enzimas alcalasa y bromelaína libera compuestos con potencial actividad antioxidante a medida que avanza la reacción de hidrólisis, principalmente en las primeras horas de reacción. Desde una perspectiva industrial, las condiciones más favorables para la hidrólisis del extracto proteico del holobionte son la reacción con alcalasa durante 1 hora, seguido de la reacción con bromelaína durante 2 horas, siendo el tiempo total de hidrólisis de 3 horas. Mediante ensayos químicos in vitro y utilizando el modelo biológico C. elegans, se demuestra que la fracción menor a 3 kilodaltons no solo tiene capacidad de neutralizar los radicales libres in vitro, sino que también presenta un papel de protección frente a estrés oxidativo in vivo. Como conclusión final, este trabajo ha permitido desarrollar y optimizar un proceso de extracción proteica, hidrólisis enzimática y separación por ultrafiltración a partir de un consorcio de holobiontes de microalgas, obteniendo fracciones de péptidos y otros compuestos de bajo peso molecular con potente actividad antioxidante in vitro e in vivo. Los resultados obtenidos confirman el potencial de las microalgas como fuente sostenible de compuestos bioactivos que pueden ser de interés en el ámbito cosmético, alimentario y nutracéutico, y sientan las bases para futuras investigaciones orientadas a la valorización funcional de sus hidrolizados proteicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación. Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si quieren abrir su micrófono o escribirlas en el chat, como les parezca más adecuado, podría Blanca atenderlas.
Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. Me gustó mucho tu presentación y tu trabajo. Creo que el área de las algas tiene muchísimo potencial, ¿no? Y bueno, cuando hablas de tu proceso a escala laboratorio y después lo escalas a nivel piloto, qué tan grande es ese salto, ¿no? Porque finalmente muchos de los procesos que hacemos en laboratorio, el problema que tenemos es después al quererlos escalar y bueno, veo que fue muy constante, ¿no? Los resultados que obtuviste en uno y en otro. O sea, qué tan grande fue tu escalamiento y qué nos puedes contar al respecto de esa experiencia? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A escala laboratorio se estaba realizando una extracción a partir de 1 gramo de biomasa en concreto, y a escala planta piloto se llevó a cabo la extracción a partir de 10 gramos de biomasa. Es cierto que para producir mayores cantidades de producto final, la escala debería ser mayor. Sin embargo, esta fue una primera aproximación a nivel de planta piloto, con las instalaciones que tenemos en la empresa para bueno, empezar a valorar la posibilidad de establecer este proceso de extracción en la empresa y poder producir de manera real este hidrolizado a partir de esta biomasa. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta para Blanca? Bueno, yo tengo otra pregunta respecto al modelo de C. elegans. Este modelo solamente se utiliza para evaluar estrés oxidativo o hay otras aplicaciones en las cuales se pueda utilizar. Sí, el modelo C. elegans es un modelo ampliamente utilizado. Lo que yo sé es que, por ejemplo, se ha utilizado mucho para evaluar modelos de obesidad, y además de neuroprotección. Es un modelo muy versátil. Mi experiencia trabajando con él es que permite realizar ensayos de una manera muy rápida y con una N muy grande, ya que no es, por ejemplo, en un modelo animal con ratas, que al final no puedes trabajar con muchísimas ratas. Con el modelo de C. elegans podemos estar trabajando con un número muy elevado de nematodos en el mismo ensayo y a la vez podemos repetir varias veces el mismo ensayo. En unas pocas semanas tendríamos réplicas suficientes para demostrar esta actividad. Excelente. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas para Blanca? Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, Daniela levantó la Ah, mano. sí, yo tengo Adelante, una por favor. pregunta. Blanca, muchísimas felicidades, está muy padre tu trabajo. Muchas La gracias. pregunta es con respecto a lo económico, ¿no? Ya cuando la escalas a nivel industrial, los costos son muy elevados. Entonces, con respecto a eso, ¿tienes o tienen una idea cuánto podría costar la producción a nivel industrial de cierta cantidad del producto con las condiciones que están? ¿Y en qué puntos hay que trabajar para reducir esos costos? Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para mí, la viabilidad industrial está suponiendo un reto y algo en lo que no tenía experiencia previa, ya que, bueno, siempre que se trabaja a nivel de laboratorio no se suele pensar nunca en el escalado, ¿no? Para hacer real ese producto. No tengo una idea exacta de lo que podría costar el producto final, pero sí que es cierto que estoy trabajando de manera muy estrecha con la empresa para reducir los costes, tanto en términos energéticos como, por ejemplo, de reutilización del disolvente, que en este caso es etanol ecológico, que procede a su vez de la industria vitivinícola como subproducto. Y bueno, de alguna manera optimizar este proceso.
El proceso de extracción que se utiliza en mi caso para extraer las proteínas es un proceso de extracción que ya estaba, bueno, que se ha implementado ahora en la empresa, pero de este mismo proceso, por un lado tenemos la producción de un extracto etanólico en la primera fase de extracción. De ahí podemos aprovechar todo el material lipídico que nos ofrece esta biomasa u otra biomasa con la que se quiera trabajar. Y por otro lado, el último extracto acuoso, bueno, el último sobrenadante acuoso sí, es muy elevado en carbohidratos. De esta manera, de un mismo proceso de extracción, estaríamos obteniendo extracto etanólico, extracto rico en proteínas y extracto rico en carbohidratos. Eso es, en mi experiencia, lo que se ha intentado optimizar a nivel industrial. Y bueno, ahora, a partir de ahora tengo otro reto que es el escalado de la hidrólisis, en lo que estoy trabajando en estos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de la doctora Lorena Moreno y pregunta, ¿se realizó alguna caracterización de péptidos o proteínas? Sí, la caracterización de proteínas se llevó a cabo de las proteínas presentes en el extracto proteico, pellet 2 más pellet 3. Eso fue una identificación de las proteínas. Sabemos qué proteínas están ahí presentes y fue la información que se utilizó para realizar las hidrólisis in sílico. Y por otro lado, una vez que obtuve la fracción menor a 3 kilodaltons, también hemos identificado los péptidos ahí presentes. De hecho, un trabajo que voy a realizar próximamente es la comparativa entre los péptidos que se producen tras las hidrólisis in sílico con el programa Rapid Peptide Generator y los péptidos que hemos obtenido de manera real tras estas hidrólisis experimentales en el laboratorio. Excelente. Blanca, una última pregunta que me parece bien interesante. Sí. El potencial antioxidante, entonces, lo atribuyes a la mezcla que tienes de péptidos con compuestos fenólicos y bueno, tienes también por ahí clorofilas o solamente, o o podrías como diferenciar o es como la mezcla? A ver, con la ultrafiltración y al conseguir esos péptidos de menos de 3 kilodaltons, comparando la actividad antioxidante, se vio que disminuía algo, pero a su vez seguía siendo muy elevada. Esto puso de manifiesto que parte de la actividad que habíamos estado viendo en esos hidrolizados antes de filtrar y de ultrafiltrar es debida a esos péptidos, ¿no? Porque en esa fracción menor a 3 kilodaltons vamos a tener principalmente los péptidos menores a 3 kilodaltons. Pero es verdad que los compuestos fenólicos también son conocidos por su actividad antioxidante y que están presentes en esta biomasa. Trabajos previos también bueno, antes de trabajar con este proceso de extracción, realicé un modelo estadístico, unos PCAs, para intentar relacionar contenido en compuestos fenólicos y liberación de, bueno, aumento del grado de hidrólisis con esa actividad, y sí que nos revelaba que esa actividad también se podía deber a la presencia en compuestos fenólicos. Entonces, sí que lo achacaría a ambas cosas, pero al ultrafiltrar y mantenerse esa actividad, estamos viendo que principalmente se debe a esos péptidos de menor tamaño. Excelente. Bueno, una última pregunta en el chat que pregunta Valeria Tironi. ¿Qué tipo de proteínas son? Bueno, estas proteínas, lo que hemos hecho para intentar clasificarlas de alguna manera, porque son muchas proteínas, es un análisis funcional de las mismas y las hemos clasificado sobre todo en proteínas de componente celular y función molecular y procesos biológicos. Entonces, esto se ha realizado con un software que se llama Omics Box, que nos permite realizar esta clasificación de tal manera que nos da un poco una idea de en qué procesos biológicos estarían eh, realizando su acción estas proteínas presentes en la biomasa. Excelente, Blanca. Pues felicidades por tu trabajo y tu presentación. Me gusta mucho
el que además utilices herramientas informáticas, ¿no? Que complementan mucho el trabajo y que te ayudan también a hacer este tipo de aproximaciones, ¿no? Y te dan, pues, alguna idea de por dónde ir o dirigir la investigación. Excelente. Y bueno, agradecerte tu presentación. Bueno, tú abriste nuestra serie de webinars de la red InnoProd y pues también invitar a todos los presentes a nuestro siguiente webinar que se va a realizar el 20 de marzo por el estudiante Jonathan Contreras del CIATEC y pues también hablará acerca de su trabajo que realizó por ahí en el CIAR con la doctora Blanca. Entonces, pues gracias a todas y a todos. No sé si hay algún comentario final de Blanca o Keila o de alguien más que quiera comentar algo. Bueno, daros las gracias a todos los que os habéis conectado y lógicamente, pues como ha dicho Luis, que esperemos que os sigáis conectando al resto de seminarios, como os decía, una vez al mes y nada, que os esperamos el 20 de marzo en el de Jonathan. Adiós. Buenas tardes a todos, buen día, Muchas gracias, buenas tardes, chao. hasta luego, chao. Adiós.